porque nuevamente estamos aquí. Yo sé que escuchar una charla durante tantos minutos puede tender a ser aburrido, pero hermano, es la palabra de Dios. Y yo te pido que prestes atención, porque este tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde es de suma importancia. Salvación por gracia, ¿qué dice? Por medio de la fe. Déjame decirte que esta doctrina es tan importante que si la quitamos, el evangelio es una noticia, pero no la buena noticia, porque el evangelio es una buena, muy buena noticia. Y en esta tarde vamos a entender por qué es una buena noticia y cuán importante y necesario es esta doctrina para nuestras vidas. Antes vamos a compartir las escrituras. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10, es la escritura que nos estará acompañando en esta tarde. Vamos todos, vamos a leerla juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios nos bendiga con esta lectura. Primeramente, déjame decirte que mucho de lo que vas a escuchar aquí conmigo, ya lo escuchaste en la mañana. Pero yo no vengo con un mensaje diferente porque no hay otro evangelio para predicar. Es el mismo mensaje. Y esto es bueno porque quizás vas a poder captar, vas a poder interiorizar estos principios y estas verdades de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje que el evangelio anuncia a los hombres? ¿Cuál es el mensaje que predicamos? ¿Qué cosa? Que hay salvación ¿en quién? En Cristo por medio de ¿qué? De la fe. Pero para entender la magnitud y la necesidad de este mensaje, debemos responder una pregunta obvia. ¿De qué necesito ser qué cosa salvado? ¿Hay alguna amenaza para mi vida? Pecador, hay salvación en Cristo. Constantemente, semana tras semana, escuchamos esto desde el púlpito. Pecador, hay salvación en Cristo. ¿Salvación de qué? ¿Qué peligro existe al que debo prestar atención, por el que me deba preocupar? Y lo decíamos en la mañana, el peligro de tener que presentarte delante de un Dios santo a dar cuentas por tu vida, cuando has transgredido en incontables ocasiones su santa ley. Es eso, mi querido joven, lo que nos hace pecadores. Hemos violado la ley de Dios. Porque ¿qué cosa es el pecado? Según la Escritura, pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has mentido? Has violado la ley. ¿Alguna vez has codiciado algo? Has violado la ley. Eres culpable, dice Salomón. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Toda obediencia, por buena y sana que sea, está manchada por el egoísmo humano y no merece nada ante los ojos de Dios. Hoy lo decíamos en la mañana. Todas nuestras justicias, ¿qué son?
trapos de inmundicia están manchadas por el pecado. Pero ese pecado tiene consecuencias. Dice el pastor Paul Washer, si bien el pecado promete, ¿qué cosa? Satisfacción y vida a sus esclavos, su recompensa, ¿qué cosa es? Lo opuesto, miseria en esta vida, ¿y qué más? Y condenación en la próxima. Hermano, joven querido, el pecado nos ha separado de Dios. Dios es santo. Eso significa que Él está separado de todo aquello que es profano y pecador. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y decía el profeta Isaías, nuestras iniquidades han hecho ¿qué cosa? Separación entre nosotros y Dios. Y esta separación significa, ¿sabes qué? Significa la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte física y la muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha esclavizado para no hacer la voluntad de Dios. Todo el que hace pecado, ¿qué cosa es? ¿Esclavo de quién? Esclavo del pecado. Vivir esclavo del pecado es vivir haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice la palabra que los designios de la carne son ¿qué cosa? Enemistad contra quién? Contra Dios. Y por último, el pecado nos hace enemigos de Dios. El hombre en su estado caído, en su estado natural, está en rebeldía y oposición a Dios. Dice Romanos 1:30, el hombre aborrece a Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis, y lo decía en la mañana en las preguntas. Hoy vivimos en una sociedad y en una época donde se tiende a minimizar el pecado y sus consecuencias. Pero te voy a decir algo importante que quiero que escuches bien. Escucha, joven, esto. Nunca ha habido, ni habrá un momento en la historia en que violar los 10 mandamientos deje de ser un pecado y se convierte en una virtud. Jamás pasará eso. Eso lo hace la sociedad. Que a lo bueno, ¿qué cosa? Llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Yo, por ejemplo, el jovencito que tiene 2 o 3 noviecitas, ¿qué cosa es? Un macho alfa. Sí. Pero dice la palabra que no, que es un pecador, que está perdido. No importa cuánto haya cambiado la sociedad y cuánto vaya a cambiar, porque según la palabra de Dios, la sociedad continuará cambiando e irá de qué cosa? De mal en peor. Mayor decadencia espiritual y moral. No importa que todo cambie. El carácter santo de Dios, ¿qué cosa? Nunca ha cambiado, nunca cambiará. Y sus demandas de santidad no han cambiado tampoco. ¿Y el pecado qué cosa? El pecado siempre será ¿qué? Pecado. El pecado siempre será pecado. Por tanto, estamos ante un grave problema. Hemos ofendido la santidad de Dios. Y aquí nos encontramos, como decía el charlista en la mañana, con la esencia del problema humano. ¿Cuál es? Que estoy perdido y necesito encontrar mi camino en un viaje espiritual. Que estoy herido y necesito ser sanado. No, hermano. El asunto del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira está sobre nosotros. Decía el apóstol, por naturaleza somos ¿qué? ¿Hijos de qué? Hijos de ira. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si estamos separados de Dios a causa de nuestros pecados, yo necesito hacer las paces con Dios. Yo necesito ser salvado de ese pecado y sus consecuencias. Pero ¿cómo lo hago si ese pecado me impide presentarme ante un Dios santo? El hombre ha pecado, por tanto está condenado. ¿Y cómo es posible que él por sí mismo pueda revertir esa condenación? Levante la mano la persona que está aquí adentro en estos momentos, que puede decir, Señor, aquí estoy. He hecho todo lo que me habías pedido al pie de la letra. Ahora merezco que me exoneres de tu juicio. Sería injusto si él cayera sobre mí. ¿Alguien aquí puede decir eso? ¿Alguien puede? No podemos decir eso. ¿Alguien aquí puede decir, yo he llenado el estándar de Dios
a la medida que Él pide y he obedecido perfectamente la ley de Dios todos los días de mi vida? ¿Hay alguno que haya hecho eso? No. Por tanto, hasta aquí podemos concluir una cosa. El hombre que es un pecador, que merece el juicio de Dios y no puede salvarse de esa condenación por sí mismo. Y aquí entra en juego un elemento muy importante que quiero que entiendas y por tanto vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Vamos a hacer un ejercicio y ustedes se van a despertar. Voy a hacer unas preguntas y ustedes van a contestar. A ver, ¿cuántos jóvenes aquí trabajan? ¿Trabajan? Como está vago aquí. Ay. A ver, Juan Junior, tú trabajas, ¿no, verdad? Juan Junior, cuando trabajas 8 horas al día, al final de la jornada, ¿qué tú esperas recibir? Recompensa, un salario, ¿verdad? Tú trabajas y ¿qué tienes que recibir? El pago. Jóvenes que gusten el deporte, deportistas. A ver, jovencito tú, si tú te preparas para una competencia, te esfuerzas, te preparas, ganas la competencia, ¿qué tú esperas al final que te den? Un premio, una medalla, ¿verdad? Jóvenes que estudian. Bueno, aquí nadie estudia, ¿por qué pasa aquí? A ver, Gaby, si te pasas varios años estudiando, quemándote las pestañas, como decimos en buen cubano, ¿qué tú esperas al final de tu carrera? ¿Que te den qué? El título, ¿no es verdad? Estas 3 preguntas que hemos hecho tienen o nos llevan a una conclusión obvia. Toda acción que tiene una recompensa. Desde niño, toda conducta tiene ¿qué cosa? Una recompensa. Por tanto, es ilógico, está fuera de razón que me den algo sin ¿qué cosa? Sin una acción previa. Ahora pregunto, esta es más difícil. ¿Algún joven aquí que se porte mal? ¿Nadie? Ningún joven desobediente. Aquí todos son ángeles caídos. A ver, Abisai, voy para ti. Dice Abisai que se porta mal. Abisai, piensa en esto. Has desobedecido a tu papá, ¿verdad? ¿Qué esperas que suceda? Trabajo forzado, que te castigue. Ahora imagínate que el Titi, ¿no? Tu papá, tú te portaste mal, tú esperas un castigo, llega el Titi a la casa, el Titi no te castiga, pero además de eso, te da un regalo. ¡Wow! ¿Qué tú dices? Tú no lo esperas. Eso no es normal. Eso no es lo común. ¿Sabes cómo se llama eso, joven? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia. Tú no te ganaste ese regalo. Es más, tú qué cosa ni te lo mereces, pero Él te lo quiso dar. Y espiritualmente hablando, eso es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, el cual tú no te ganaste. Joven, Dios te da lo que no te mereces. ¿Qué nos merecemos? La condenación. Sí, nos merecemos la condenación. ¿Pero qué recibimos? La salvación. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras, conforme a nuestras iniquidades. Dios nos ha mostrado misericordia. Y yo quiero que tú lo veas con un ejemplo práctico, y lo estábamos hablando en la mañana. Todos conocen aquí la historia del ladrón crucificado junto a Jesús. Yo pregunto, ¿este hombre merecía la muerte, sí o no? Sí. ¿Qué cosa era? Un malhechor, un ladrón. ¿Merecía el infierno, sí o no? Sí. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Voy a una pregunta interesante. Escuchen. ¿Qué le debía haber respondido Jesús? No, ¿qué le respondió? Por lógica, ¿qué le debía haber respondido Jesús? Amigo, estás cosechando lo que sembraste, no te lo mereces, eres culpable. ¿Mereces qué cosa? El infierno. Pero ante el grito de fe de este hombre, ¿qué dijo Cristo? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esta historia nos muestra que la salvación, ¿qué cosa es? Es un regalo de Dios. Este ladrón arrepentido no tuvo tiempo para resarcir a quienes robó. No tuvo tiempo para ayudar a los pobres o para bautizarse, como decíamos en la mañana. No tenía una fe tan desarrollada. Con las manos fijadas en la cruz no podía hacer buenas obras. Y con solo unas pocas horas antes de morir, no había tiempo
para dar vuelta atrás a una nueva página y vivir una vida mejor. Su historia nos enseña algo, joven, que debes entender. La salvación no depende de tu desempeño en la vida cristiana. Lo decíamos hoy. Tu salvación no depende de las cosas que haces. Muchas personas creen que su entrada al reino de los cielos es porque son buenas y santas. Y yo pregunto, ¿debemos ser buenos y santos? Sí. Y vamos a ver más adelante qué relación tiene con la salvación. Sí debemos ser santos, pero eso no es lo que me lleva a la salvación. Muchos piensan, Jesús me perdona, sí, pero en el fondo, mi avance en la vida cristiana es la llave que me va a abrir la puerta del cielo. Pero no, la salvación, ¿qué cosa es? Es un regalo. Usted no lo gana, usted no lo puede merecer. Usted solamente, ¿qué puede hacer? Lo puede recibir. Hermanos, nadie vive una vida lo suficientemente buena como para merecer la salvación. Nadie puede. Y escucha esta frase que está aquí, al final. Mira lo que dice aquí. La salvación, ¿qué cosa? No depende de lo que tú haces por Cristo, sino, ¿qué cosa? De lo que Cristo, ¿qué cosa? Ha hecho por ti. De lo que Cristo ha hecho por ti. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo solamente y no por nuestras obras o acciones. Exactamente, no hay nada, hermanos. No hay nada. Y lo que hace sorprendente la gracia de Dios, lo que hace maravillosa la gracia de Dios es el contraste entre lo que nosotros éramos y lo que Dios hizo por nosotros, a pesar de que de lo que éramos. Esa es la maravilla. Porque por la mañana vimos, y vamos a ver nuevamente el cuadro que pinta, que describe el apóstol Pablo acerca de la vida del hombre sin Cristo. Dice que somos, ¿qué cosa? Hijos de ira, hijos de desobediencia, muertos en delitos y pecados, viviendo para satisfacer los deseos de la carne, ajenos de la vida de Dios, dice más adelante, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición del pecador, desoladora, de muerte. Entonces, hay un giro dramático en los acontecimientos. Unas palabras que cambiaron la historia del pecador para siempre. Pero entonces yo me di cuenta de que algo andaba mal. Entonces yo decidí hacer las paces con Dios. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. Dice, ¿qué cosa? ¿Pero quién? Pero Dios. Repítese conmigo. Pero Dios. Entonces, viendo nuestra condición, Dios tomó la iniciativa por su gran amor con que nos amó. Dice Pablo que es el amor de Dios la base. Aquí queda excluida cualquier obra, cualquier esfuerzo, cualquier mérito humano. La base de nuestra salvación, ¿qué cosa es? Es el amor y la misericordia de Dios. Merecíamos la condenación, la justa ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, cambió nuestra historia. Querido joven, si hoy estamos en Cristo, es porque Dios tomó la iniciativa de atraernos a Él con cuerdas de amor. En vez de dejarnos en nuestra condición de pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó en unión con Él. Ya hemos vencido, dice la palabra de Dios. Cristo consiguió la victoria para nosotros. Espiritualmente estamos, dice, sentados a la diestra de Dios en lugares celestiales con Cristo. Amén. Y decíamos en la mañana, la salvación no se produce por el bautismo, o por haber nacido en la iglesia, o por asistir a los cultos, o participar de las actividades, o tratar de guardar los 10 mandamientos, o practicar el sermón del monte, o por ayudar a los pobres, por ni siquiera creer en Dios, o decir que yo soy cristiano, o por ser una persona buena y respetable. Todas estas cosas, hermanos, son buenas en la vida cristiana y son necesarias. Lo vamos a ver al final, son necesarias, pero nada de eso produce la salvación. La salvación se produce solamente cuando recibimos por la fe el don de la gracia de Dios. No por obras, dice Pablo, para que nadie, ¿qué cosa?, pueda darse golpes en el pecho, siendo yo lo hice. Por tanto, recapitulando hasta aquí,
La salvación, ¿qué cosa es? ¿Un regalo de quién? De Dios, que Él me da, no en base a qué, a mis méritos, a mis capacidades o a mis habilidades, sino ¿qué cosa? Por su amor hacia nosotros. Esa es la base de la salvación, el amor de Dios por nosotros. Y ese regalo solo podemos recibirlo, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Hermano, la palabra fe ha experimentado cambios con el paso del tiempo, ha mutado en distintas direcciones. Hoy, por ejemplo, escuchamos frases muy populares y se ve la fe como la confianza en uno mismo. Tengo fe en mí, yo creo en mí. En otras ocasiones, la fe se refiere a cierto anhelo de que se cumpla determinada realidad. Ten fe de que esto pasará. En ambos casos, la fe es como una virtud o una capacidad de fabricación personal sin mayor contenido. Nosotros no estamos ajenos a estas influencias. La fe cristiana también ha tomado vida propia y se ha convertido para muchos en una especie de fuerza espiritual independiente que se activa desde el interior de la persona y hasta tiene el poder para mover a Dios en ciertas direcciones. Eso es lo que mucha gente cree hoy de la fe. Pero ¿realmente es esa la fe que está en las Escrituras? ¿Es esa la fe que vemos en las Escrituras? Por supuesto que no. La Biblia dice claramente sobre la fe que no se trata de algo que nosotros podamos producir o sacar de nuestro interior. En cambio, ¿qué cosa es? Dice el apóstol, ¿es un don de quién? Es un don de Dios. Tampoco somos propietarios de nuestra fe, porque en realidad Jesús, ¿qué cosa es? El autor y consumador de la fe. La fe, escucha esto que voy a decir a continuación, muy importante. La fe no es la base de nuestra justificación, y lo vas a entender por qué más adelante. La fe no es la base de la justificación, sino simplemente, ¿qué cosa? La mano que recibe el don divino que nos da el Señor por gracia. La fe opera como llevándonos a quién, al único que puede salvar. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Todo el que descanse sinceramente en cualquier otro medio de salvación aparte del Señor Jesús, ¿qué pasa? Se perderá. Porque no es, escucha, no es la fe la que salva, sino ¿quién? Cristo. ¿Por medio de qué? De la fe. Es Cristo el que salva. ¿Por medio de qué? De la fe. No es la sinceridad lo que importa, porque muchas veces pensamos que solo basta la sinceridad. Y por supuesto que es buena la sinceridad. Pero imagínate que ingieras un veneno. Te equivocaste, te tomaste un veneno. Y tú crees sinceramente que no, que eso es jugo de mango. ¿Te va a salvar esa sinceridad de los efectos nocivos del veneno? Por supuesto que no. La fe debe descansar en la persona de Cristo. La fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras por nuestra parte, es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos ante Dios. Dice el apóstol en Romanos 5:1, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe, es decir, perdonados y declarados justos ante Dios por la fe. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos paz ¿con quién? Con Dios. Éramos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios, pero ahora por medio de la fe en Cristo, ¿qué somos? Amigos de Dios, somos cercanos de Dios, por medio de quien también, ¿qué cosa? Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué cosa? Estábamos firmes. Hermano, la fe, la salvación no puede hacerse si no es por la fe. La salvación por gracia solo puede ser agarrada por la mano de la fe. No puedes alcanzar la salvación por medios humanos. No es a través de una ceremonia. No es por medio de los sentimientos y las emociones. Mucho cuidado. Eso no es lo que te lleva a la salvación. Es solamente la fe en Cristo. Y cuando el apóstol dice todo esto, al final dice, y esto, ¿qué cosa? No es de nosotros. ¿Estás oyendo? Dice, la salvación, la fe, toda esta obra de gracia que Dios hace en su conjunto, no es de nosotros, querido joven. Primeramente, ¿qué cosa? No lo hemos ¿qué? No lo merecemos. Segundo, no es una recompensa que Dios nos da por nuestros esfuerzos del pasado. La salvación nos es dada. Nosotros, ¿qué cosa? No la ganamos.
Nuestra vida fuera del Evangelio sería un extravío lejos de Dios. Y nuestra vida cuando retornamos a Dios es siempre el resultado de ¿qué cosa? De una misericordia inmerecida. Es gracia de principio a fin. La gracia de Dios te acompañará desde la conversión hasta la glorificación. Toda la vida. No te abandonará un momento. Toda la vida. Yo quiero terminar compartiendo con ustedes algunas implicaciones prácticas de lo que significa creer en la salvación por gracia. Pero antes, yo creo que es bueno responder a unas preguntas que pueden traer confusión. El mensaje de la salvación por gracia promueve el libertinaje. Dios me salva por gracia por medio de la fe para que yo viva como me parece a mí. ¿Es eso lo que significa salvación por gracia? ¿Es realmente eso? Déjame decirte que nada puede estar más lejos de la realidad. En la salvación a través de Jesucristo no solo encontramos perdón. ¿Tú sabes qué más encontramos? ¿Tú sabes qué más encontramos? Transformación. Cristo te perdona, pero también ¿qué cosa? Te cambia, te transforma. De hecho, el apóstol termina diciendo, porque somos ¿qué cosa? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras. La salvación no es para vivir a mi manera o a mi modo. Es para vivir ¿cómo? Como Cristo demanda. Somos hechos nuevas criaturas. Él nos libera ahora del dominio del pecado. Y por tanto el cambio y el crecimiento son posibles porque Dios está obrando en tu vida por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no somos salvos por la obediencia. Pero la obediencia, ¿qué cosa es? Es el resultado de nuestra salvación. Somos salvos por gracia, por la fe, y por esa fe es que obedecemos a Dios. Llévate esta frase final. La obediencia, ¿qué cosa es? Es siempre el fruto innegable y evidente ¿de qué? De la salvación. Yo no voy a ahondar más en este aspecto, porque mañana el hermano Yudel tratará el tema de la santificación que tiene que ver con esto. Pero quería que quedara esto claro. Dios te salva, pero hay un propósito en esa salvación. Amén. Vamos a ver entonces algunas implicaciones prácticas de ser salvo por gracia. Porque no es solamente decir yo creo en la salvación por gracia. No, debemos vivir en armonía con esta enseñanza. Debemos disfrutar, querido joven, los regalos que Dios nos da a través de la salvación. Y primeramente déjame decirte que ahora tenemos ¿qué cosa? Un nuevo expediente delante de Dios. Porque el pasado de Cristo ahora cuenta como si fuera nuestro. Su obediencia perfecta a la ley de Dios nos fue acreditada por medio de la fe. Déjame decirte que cuando tú pones tu fe en Cristo, no solamente tus pecados son puestos sobre Él. La justicia de Cristo ahora, ¿qué cosa es? Es puesta sobre ti. De manera que tú eres declarado, ¿qué cosa? Justo delante de Dios. Dice Romanos 3:24. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Segundo, esto también significa que ahora tienes una nueva, escucha, una nueva identidad. Esto es muy importante. Estamos unidos a Él de manera tal que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en su Hijo y nos trata como tal. Dice el apóstol en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y te lo voy a poner en un ejemplo tecnológico que tú vas a entender perfectamente. Imagínate que alguien te roba tu teléfono, tiene acceso a tu teléfono y al transfer móvil. Todo el mundo sabe qué es el transfer móvil, ¿verdad? El billete. Y que esa persona puede asumir tu identidad, puede pasar dinero de tu cuenta a su cuenta, puede hacer compras con tu tarjeta. En ese caso es terrible que alguien, ¿qué cosa? Asuma nuestra identidad. Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucede cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe. La razón por la que nos llamamos cristianos es debido al hecho de que nosotros hemos asumido la identidad de otra persona, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera que en el trono celestial
tenemos una nueva identidad diferente a aquella con la cual nacimos. Una identidad que no nos hemos ganado, que no nos hemos robado, sino que se nos otorgó. ¿Por qué? Por gracia de Dios, como un regalo. El Dios del cielo ahora nos ve en Cristo y nos invita a hacer uso de todas las bendiciones espirituales que conlleva el hecho de tener una nueva identidad en Cristo. En Cristo Dios te ve santo. Dios te ve en Cristo como su hijo. Tercero, ahora tenemos nuevos deseos y una nueva capacidad para hacer la voluntad de Dios. Yo decía al principio, Cristo perdona, pero también ¿qué cosa? Transforma, cambia. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué debe pasar? Debes tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, ahora contamos con todos los recursos que emanan de la gracia de Dios por causa de nuestra unión con Cristo, de modo que ahora podemos obedecer la ley de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y esto nos lleva a nuestra última implicación. No solo tenemos un nuevo expediente, una nueva identidad, un nuevo deseo y una nueva capacidad de hacer la voluntad de Dios, también tenemos ¿qué cosa? Un nuevo ¿qué? Un nuevo destino, dice el apóstol, y como fin, ¿qué tenéis? La vida eterna. Y querido joven, de todo esto tú puedes disfrutar cuando eres salvo por gracia, por medio de la fe. Esto es para ti. Esta bendición es para aquellos que creen en la salvación por gracia, por medio de la fe. Y yo deseo terminar con una frase que tiene más de 500 años, pero que no ha perdido la esencia, que muestra y resume lo maravilloso y necesario que es el Evangelio. Yo no sé si te has dado cuenta, el logotipo, la insignia que está aquí, que es del Ministerio Nacional, dice ¿qué cosa? ¿Centrados en qué? Centrados en el Evangelio. El propósito de este ministerio es que la juventud cubana se centre, se ponga delante del Evangelio, que sea el centro de su vida. Y yo deseo terminar con una frase que es, quisiera que te llevaras para tu casa, que quisiera que la vivieras, que fuera parte de ti, porque esto es el Evangelio. Dice, sin el Evangelio todo es, ¿qué cosa? Inútil y vano. Sin el Evangelio no somos cristianos. Sin el Evangelio todas las riquezas que son pobrezas, toda la sabiduría es locura ante Dios, la fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento ¿de qué? Del Evangelio somos ¿qué cosa? Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos ¿de quién? Del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres son hechos ¿qué? Ricos, los débiles son hechos fuertes, los simples se hacen sabios, los pecadores ¿qué cosa? Son justificados, los desolados son ¿qué? Consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son puestos ¿en qué? En libertad. ¿Qué cosa es el Evangelio? Es la palabra de vida. Es la palabra de vida. Joven de Dios, joven cristiano, vive, cree, pero vive este Evangelio. Créelo, di yo creo en el Evangelio, yo creo en la salvación de Dios, pero vive esa salvación. Que Dios te bendiga.